Parcería Edita en Madrid y que lleva muchísimos años resistiendo contracorriente con un proyecto editorial, gestionando alianzas para poder editar y publicar autoras y autores emergentes, racializadas y no emergentes también. Silvia, nos alegra mucho que estés por aquí, 3 años consecutivos, también parte del proyecto Migraturas, creado por Yo Soy el Otro y la Parcería Edita. A mí me montaron ahí de cuchubito y me alegra mucho compartir con ella siempre que podemos. Además, ella siempre que se le llama, siempre intenta estar y eso es súper bonito. Tau Luna, compañero, activista, artista reconocido aquí en la ciudad de Barcelona, compañere, y hoy está al cargo del punto de regularización ya y ayudándonos a gestionar también el punto lila en esos aprendizajes que cada vez son mucho más potentes y que son tan necesarios. Y hoy nos traen el libro Descolonizar la enfermedad, del descubrimiento de América, de una colección que se llama, el descubrimiento de Europa, del descubrimiento de Europa, una colección Mundos Otros, de la parte se me atravesó Colón. Bendito sea Jesucristo, diría el subdirector. O sea, eso lo borra, ¿no? Bueno, voy a decir, vamos a presentar el libro Descolonizar la enfermedad, del descubrimiento de Europa, con Silvia Ramírez Monroy, Tau Luna, y esta obra es de la colección Mundos Otros, de la Parcería Edita. Así que un aplauso para las compañeras y en buenas manos las dejo. Me voy a Botacolón. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por acercarse a la presentación. Va a ser una conversación tranquila, relajada, después del cafecito. Bueno, como decía Kini, estamos aquí Tau Luna. Tau en su práctica artística, ella aborda, me parece importante decirlo, ella aborda el tema de la migración como un acontecimiento que está atravesado por las violencias coloniales y el extractivismo, pero también abre espacios para la escucha de las migraciones de seres no humanos o más allá de lo humano. Entonces, es muy bello contar con ella para esta conversación, porque lo vamos a hacer, bueno, en mi caso mi responsabilidad ha sido coordinar un poco el libro, la parte editorial, luego ya les cuento en detalle, y Tau lo hace como lectora del libro, dando apreciaciones desde su misma práctica e investigación, ¿no?, sobre los textos. ¿Quieres saludar antes de...? No, pues gracias Silvia por la presentación, y a Kini también. Muy feliz pues como de estar acá también como en este momento histórico tan brutal que es que hemos llevado finalmente a cabo pues la publicación del BOE, de la regularización extraordinaria, y nada, pues como que en este contexto estar aquí es como más poderoso, ¿no? Y abrirnos camino como personas migrantes que estamos en todas partes, que es importante que peleemos también como por estar dentro de los espacios de cultura. Somos muy pocas personas, digamos, a quienes se nos abre acceso en estos espacios, y es importante que tomemos la palabra, que tomemos los espacios, y que abramos camino, sobre todo, y abramos puertas y tejamos puentes y redes y alianzas para seguir, digamos, siendo seres contaminantes para digamos, quemar el orden colonial que está en todas partes y que nos atraviesa por todos lados. Y bueno, para introducir a las personas que no conocen el trabajo de la parcería, nosotras somos un colectivo, estamos en Madrid, somos personas de diferentes países que hemos llegado aquí a este estado desde hace muchos años, algunas décadas, y nuestro trabajo desde hace 15 años es justamente reivindicar nuestro pensamiento, nuestras experiencias, recordar que es necesario como superar esa idea de integración cuando hablamos de migración y empezar a pensar en términos de más de transformación, ¿no? Como de aprovechar nuestra presencia aquí con todo nuestro bagaje y nuestra memoria para transformar la sociedad a la que llegamos, así como nosotras mismas también nos vamos transformando a medida que habitamos como otras tierras, ¿no?, otros territorios. Entonces, con la parcería llevamos activando esos procesos desde las prácticas artísticas y culturales, desde distintas áreas, artes visuales, músicas, literaturas, también
hay como un trabajo muy intergeneracional, trabajamos con PECs, es decir, la idea es como romper todas las fronteras, las disidencias obviamente de sexogenéricas, es decir, nuestro trabajo, además tenemos un espacio físico en la ciudad que nos permite como ser casa también para todas estas expresiones, y vemos que es una demanda, o sea, que es muy necesario en ciudades como Madrid, que todavía existen, o sea, que podamos existir como casa para poder desarrollar también nuestras carreras, nuestras vocaciones y nuestras luchas políticas, ¿no? Entonces, como parte de nuestro trabajo, tenemos la editorial. La editorial tiene menos años que el colectivo y se organiza en distintas colecciones. Una es, como decía Kini, Mundos Otros, vamos más allá de los géneros, por lo que no nos interesa la forma, sino lo que dice, ¿no? ¿Por qué lo dice? ¿Quién lo dice? Y así vamos abriendo espacio cada año, como es todo autogestionado, pues no sé, 4 o 5 libros, y vemos como proyectos siempre de proyectos o de personas pues que comparten nuestros principios, obviamente. En este caso, el libro que presentamos, Descolonizar la enfermedad, es un libro que ha sido editado en cuanto a la conceptualización, digamos, y a la selección y a la organización de los textos y de los formatos que luego ya les cuento, por El Descubrimiento de Europa. El Descubrimiento de Europa es un colectivo también artístico, político, que nace en el 2019, está formado por 2 personas de Aviala, Río Truena y Karina Vidal Ponce. Actualmente Río, ella vivió aquí en mucho tiempo también reflexionando, ¿no? Y activando temas desde la migración. Ahora está en Bogotá, y Karina está por ahí en una montañita en Extremadura, también como haciendo que el discurso sea coherente también con las prácticas de vida, ¿no? Como con los hábitos de vida. Entonces, por eso estamos nosotros aquí, porque si no estarían ellos contando cómo había sido el proceso. Pero bueno, El Descubrimiento de Europa es si lo quieren seguir, tiene un perfil en Instagram, que es, bueno, van a ver como el enfoque obviamente anticolonial. Ellos lo que buscan es, como lo dicen, ¿no? Como en su statement, es como desnaturalizar esa cosmovisión que se creyó universal y única, que es la occidental, y entonces es como desnaturalizar esa idea de que esa es la forma que tenemos que pensar, que vivir o que crear. Ellos, en el momento de la pandemia, este libro surge en el año 2021, cuando estábamos en esa situación de encierro, de esa enfermedad colectiva, empiezan a reflexionar sobre cuáles han sido las causas y qué posibles soluciones o salidas podríamos darle a esa situación, más allá de las explicaciones que daban en los medios de comunicación o las soluciones centradas exclusivamente en las ciencias occidentales, ¿no? En la medicina occidental. Y lo que hacen es abrir una invocación para que personas interesadas en el tema pudieran mandar sus aportaciones, por lo que el libro recoge 37 voces de los Sures Global, y son voces que se expresan a través de la poesía, de los ensayos, ilustración, fotografía. Hay algunos videos de conversaciones online, por ejemplo, de sanadoras indígenas que se reúnen en ese momento para desde sus lugares y sus comunidades aportar un poco a la discusión. Por lo que es un libro que tiene múltiples entradas, es decir, uno puede leer uno, otro, saltar de un lado a otro, hay códigos QR que le llevan a las conversaciones, recetas, entrevistas, bueno, como digo, una variedad muy grande de formas de expresar el pensamiento no occidental. No sé si quieres hablar de los autores. Como que me parece importante pensar en por qué este libro ahora. Como que para mí leerlo, o sea, el libro se editó en el 2025 y pensaba cuando lo leía que fue como un salto en el tiempo, volver al universo pandemia, y pienso que en ese momento, claro, la gente, todo el mundo estaba pensando sobre ello, ¿no? Y el libro es como que es muy situado en ese momento.
y entonces como que es muy heavy como hacer ese salto a ese momento, a lo que pensábamos en ese momento, a todas las conversaciones de ese momento, y pensaba como en la deuda que adquirimos, que no nos hemos pagado alrededor de la enfermedad, de la salud y de cómo pensamos nuestra relación con el cuerpo, con la medicina occidental, con los saberes no occidentales, que parecía que en ese momento como que nos estábamos prometiendo tener como un renacimiento de estos saberes y pensábamos, digamos, como que hay como un montón, digamos, de charlas que hablan sobre esto, como sobre esto está pasando, este es el momento de comprometernos con saberes otros para tener otra relación con nuestros cuerpos y con nuestras curas. Y siento que la pandemia nos atravesó, fue profundamente traumático para todos, de distintas maneras, por supuesto, y luego es como que pasamos un paño por ese momento y después siguió la vida y no volvimos a retomar esas conversaciones a los niveles en los que estaban sucediendo en ese momento. Entonces, traer este libro ahora para mí fue como un recuerdo de ese compromiso que nos hicimos un poco de pensar sobre la urgencia de relacionarnos de otra manera, no solamente con la enfermedad a nivel pandemia, sino con nuestro dolor, con la salud, o sea, y obviamente la salud de nuestros cuerpos atravesada por la salud de la tierra, que yo creo que esto es como el gran regalo, digamos, que dejan todas estas conversaciones, que la salud del cuerpo está absolutamente ligada a la salud de la tierra y que no hay genocidio sin ecocidio, que no hay enfermedad, digamos, que no esté relacionada con el terricidio profundo que estamos viviendo en este momento, y siento que retomar estas conversaciones del momento pandemia hace posible como acordarnos de esta necesidad y de tal vez retomar estas preguntas y retomar ese compromiso sobre la agencia que debemos readquirir sobre la manera en que nos relacionamos con nuestro cuerpo, con nuestros territorios, con la alimentación, con nuestra soberanía, digamos, a todos estos niveles. Bueno, además es como también trae temas que pueden ser dolorosos a los que le damos la espalda, como la misma muerte, ¿no? Es decir, como no podemos negar que somos cuerpos finitos, que enfermamos, que morimos, pero también desde Occidente, pues muchas veces nos creemos inmortales, ¿no? Y algunos textos son muy bellos en ese sentido, nos llevan como a reflexionar sobre esa finitud y sobre la enfermedad como algo que también existe. Entonces, bueno, y hablando, o sea, como, y por ahí también queríamos señalar que somos conscientes de los vacíos que tiene el libro. O sea, lo comentábamos con Tau, aunque fue una invocación pública, digamos que las voces no se enuncian, o no hay ninguna voz que se enuncie como una persona enferma crónica, por ejemplo, o no hay personas discas. También en Madrid tuvimos una primera presentación y claro, son temas muy sensibles porque están cuerpos, personas que tienen enfermedades crónicas que afectan su día, su cotidianidad, sus relaciones con las otras personas. Entonces, digamos que ese es un vacío, pero que esperamos en estas conversaciones pues poder también irlo planteando, ¿no? Nosotras queríamos hablar como de dos temas, como son tantos textos, entonces simplemente queríamos hacer como una invitación, un abrebocas para que pues, luego se puedan acercar, pero vamos a hablar como de dos áreas grandes, como de dos ejes. Uno es el tema de la enfermedad en la relación con el control político de los cuerpos, por ejemplo, o la enfermedad como resultado, o la ciencia, perdón, la ciencia como aliada a los sistemas imperialistas, a los sistemas colonialistas. Y el otro es sobre el buen vivir, que es como las dos caras de una misma moneda, diríamos, ¿no? Entonces, yo voy a empezar haciendo mención un poco sobre que hay autores, tenemos autoras y autores en el libro, que hacen como una revisión histórica de cuando la ciencia occidental, por ejemplo en el siglo XIX, y la medicina empieza a
a ponerse al servicio del imperialismo, ¿no? O sea, como se quería, por ejemplo, hay un autor que es Rohan Dev Roy. Él habla de cómo la medicina buscaba en el momento de cuando estaban desplegadas las tropas imperiales inglesas, pues buscaba curar las enfermedades derivadas de esa ocupación de otros territorios, ¿no? Entonces, y que esa búsqueda no se hizo, o sea, se hizo a costa también del conocimiento que ya existía en los territorios. Hubo extractivismo de recursos, digamos, ya sabemos todo el tema de el uso de las plantas, por ejemplo, las plantas medicinales, y el extractivismo de ese conocimiento, y luego se extrae, se reutiliza, ¿no? se transforma, bueno, hasta llegar a hoy en día la gran industria farmacológica. Pero además de todo eso, se empiezan a difundir discursos que señalan que estos pueblos que tienen una falsa medicina, que tienen una falsa ciencia. Es decir, por un lado nos sirve el conocimiento que podemos extraer, pero por otro decimos que no saben y que ese conocimiento no sirve, ¿no? Entonces es como ha sido como históricamente una construcción pues que tenemos que tener presentes, ¿no? En nuestra cotidianidad. Luego también otras autoras, por ejemplo, de Afroféminas, escribe un texto hablando de la relación que hay, por ejemplo, o sea, que la violencia médica en el contexto de la esclavitud, ¿no? Muchas veces la ciencia, y creo que también lo vimos en la pandemia, o sea, muchas veces la ciencia blanca usa a las personas negras como conejillo de India, digamos, como se llamaba, ¿no? Como se hacían experimentos con los cuerpos negros en época de esclavitud. Los desarrollos, por ejemplo, en el área ginecológica, tuvo muchísima, o sea, ejerció mucha violencia contra las mujeres esclavizadas, porque además recordemos que las mujeres esclavizadas eran máquinas productoras de mano de obra esclava. Entonces, además de la violencia sexual que se ejerció sobre ellas, pues hacía violencia también relacionada con la reproductividad, eso, como experimentos, pruebas. Entonces, digamos que todo esto nos lleva a recordar que lo que estamos viviendo hoy, digamos, es resultado de de un sistema que ha ido poco a poco construyéndose, pues violentando esos cuerpos, ¿no? También hay otra autora que es Fátima Mossoud. Ella nos habla de la salud mental y la enfermedad mental también como una práctica de control, ¿no? Por ejemplo, volvamos al siglo XIX, ella señala cómo se inventaron enfermedades, ¿no? Bueno, ya es muy conocida, por ejemplo, el tema de la histeria con las mujeres, pero, por ejemplo, se inventó una que, no recuerdo ahora el nombre, bueno, ahora lo busco, que es una enfermedad que sufrían las mujeres esclavizadas y que suponía, o sea, que las identificaban porque eran mujeres que querían escapar y ser libres. Entonces, esa manifestación de deseo y anhelo de esa libertad fue como diagnosticada como enfermedad, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha ejercido? Además, también en el control de las enfermedades se ejerce el control sobre el cuerpo, sobre la rutina, sobre los hábitos, sobre los tiempos. Así que es como todo un gran entramado que muchas veces pues pasa por nuestra vida y que creemos que es natural, como dicen las compas del descubrimiento de Europa, pero realmente es toda una epistemología que se ha impuesto sobre otras a costa de mucho dolor y violencia que actualmente pues se repite, ¿no? Por ahí, sí. Pero la otra cara de la moneda es... Sí, como a mí me interesa como también hablar de que cuando hablamos de descolonizar la enfermedad no se está proponiendo como acabar con la medicina occidental en sí misma, sino tener claro que no hay ninguna ciencia ni ningún avance farmacológico que aparezca en un lugar neutral, como proponía Silvia. El libro empieza con un texto que es un manifiesto justamente en este encuentro que se hace en el 2020, en el que se reúnen 267 mujeres indígenas de 116 pueblos distintos
Y el manifiesto empieza diciendo: la madre tierra está enferma, nuestros pueblos también, son tiempos de pandemia y emergencia climática, ecocidio y genocidio. Hoy vivimos las consecuencias de un modelo económico, social y espiritual que ha infectado nuestros territorios y cuerpos, un virus que pone el dinero por encima de la vida. Y pienso que claro, que mientras la ciencia esté al servicio de la necropolítica y no al servicio de sostener la vida, digamos que es a esto a lo que hay que sobreponerse, ¿no? Como no es la ciencia occidental, no es necesariamente dejar de tomar ibuprofeno, sino asumir que no nace de un lugar neutral, y que la cura, digamos, debe estar al servicio de la vida, y que la salud implica, digamos, pues el cuidado de la tierra, del cuerpo, y hablando como del summa causae o pues el buen vivir, como que pensando en que esto no es posible mientras no estén cubiertas, digamos, las necesidades básicas de todos los pueblos y de todas las personas, ¿no? No hay buen vivir posible sin acceso a agua potable, sin acceso a comida que no esté llena de pesticidas, sin suelos saludables, donde podamos sembrar comida sin pesticidas, sin un buen descanso y, por supuesto, sin un buen acompañamiento a la muerte. Yo creo que la pandemia también dejó en evidencia la poca relación que tenemos con la salud alrededor de la muerte, el miedo que tenemos como personas occidentales u occidentalizadas a la muerte, y que el buen morir hace parte, digamos, del cuidado de la vida. Ok, continúo citando cosas, vale. Segundo. Vale, hay un texto precioso de Moira Millán que, un segundo, que habla de que a ella en la pandemia la agarró en su loft, con su comunidad, y habla del terricidio, y bueno, dice como: el terricidio debe terminar y debemos perder el miedo y confiar en que no estamos solos para esta tarea. La tierra es nuestra principal aliada. Atravesar la noche, el luminoso mañana, vendrá cuando la pandemia más letal que nos inocularon hace siglos, logremos vencerla definitivamente, la pandemia del miedo. Sin miedo sanaremos de verdad. Creo que es importante como sembrarnos ahí un poco y como recordar que tenemos muchas herramientas, recordar, digamos, de nuevo, y esto es algo a lo que van varios textos en el libro, como que recordar la importancia de la escucha, del respeto a la vejez, por ejemplo, del respeto al saber que tienen los viejos, las viejas, que es algo que, de nuevo, el pensamiento occidental apaga, ¿no? Tipo, las personas viejas, al contrario de ser cuidadas, son aisladas, que es un poco lo que hace el pensamiento colonial, digamos, con absolutamente todo lo que no quiere ver, ¿no? Mandar a los locos a los manicomios, bueno, manicomios, prisiones, aislamiento de todo, ¿no? Como no ver sobre lo que no queremos pensar, ¿no? Y esto pasa igualmente, digamos, dentro de esta estructura con las personas mayores, siendo al contrario en las comunidades los mayores y las mayoras quienes tienen pues el conocimiento, y el conocimiento sobre el cuidado de la tierra y sobre el cuidado del cuerpo, ¿no? Entonces se habla varias veces como en el libro de la necesidad de escuchar. Sí, por favor. Porque, digamos, ese tema me hace pensar también, que lo trata alguna de las autoras, la soledad de las personas que migran, ya que estamos en este contexto. O sea, habla de cómo muchas personas migrantes empiezan a sufrir pues alteraciones, ¿no?, en su salud, porque se encuentran en situaciones de aislamiento, se encuentran en situaciones de incomprensión, en muchos contextos que incluso es como una sensación de ser odiados casi, ¿no? O sea, como, bueno, para no ir más lejos, cuando se pregunta sobre los problemas más intensos en el país, entonces dicen como, bueno, la migración, es cuando si tú eres migrante es como esas situaciones que te llevan también a que no se te escuche, es decir, que genera mucha ansiedad, debilidad, o sea, como
sí, soledad, aislamiento, y muchas veces eso empieza a ser medicalizado porque no se escucha de dónde proviene esos desequilibrios, digamos, ¿no? En la salud o en el bienestar. Entonces, como que me haces pensar en el momento de la escucha también, como en situaciones de vulnerabilidad, en vez de atender qué es la situación que está sufriendo la persona o el colectivo, directamente se pasa a una medicalización, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, solo ese apunte. Hay otro, bueno, en el libro hay un montón de recetas y esto es lindo, como decía Silvia, que hay como una variedad infinita, como de, bueno, no infinita, hay una variedad, digamos, de maneras de pensar y de relacionarse con esto, y hay muchas recetas. Hay una receta para el COVID, por ejemplo, que mandó una señora por WhatsApp, o sea, por Instagram. También hay como una diversidad de voces, así como a nivel como de legitimidad, digamos. Está Yasnaya Gil o está Ochi Curiel, pero al mismo tiempo está esta señora que manda una receta por Instagram para el COVID. Bueno, hay una que me parece muy linda, que es una receta para lavarse los pies. Y al introducirlo, ella dice como que la medicina es la tierra y todo lo que nos ha dejado enseñanzas de nuestros abuelos y abuelas. Recuperarlas y ser nuestros propios sanadores de manera activa, al contrario de lo que nos propone la medicina occidental, con una medicina pasiva y sin relación directa con la Pachamama. De nuevo, como que creo que recuperar la agencia sobre nuestros dolores y sobre nuestro cuerpo es un poco recuperar la agencia y la relación con nuestros territorios, ¿no? Y como con todo lo que afecta a nuestro cuerpo, que es todo, básicamente, ¿no? Pues, las compas del descubrimiento hacían como una serie de ideas, ¿no? Que les terminan como latiendo después de haber hecho la edición. Entonces, bueno, como para pensar o no reconocer la enfermedad para poder sanar o no sanar, pero transitar de una manera diferente. El tema del miedo, por ejemplo, también, ¿no? Seamos salvajes, como lo no científico, ¿no? Se sigue viendo como salvaje, como esto no es conocimiento, esto no pueden, bueno. Y la complementariedad también de los sistemas de sanación, de las medicinas, ¿no? Lo que decía Tao hace un ratito, el libro llama la atención no es sobre en contra de la medicina occidental, sino como esa apaga otras formas, ¿no? Hay ejemplos, lo que es Yasna, ya no sé qué, cuenta en un hospital que escucha a la comunidad. Entonces las personas de la comunidad no duermen en camas, duermen en hamacas. Entonces descansar cuando tienes dolor en el cuerpo en un lugar que no estás acostumbrado, pues es peor, no puedes descansar con el dolor que tienes. Entonces en el hospital han instalado hamacas, por ejemplo, ¿no? Entonces es como ir buscando esos diálogos para que todas las personas puedan tener acceso a cuando la medicina puede salvar o ayudar, pero también respetando sus formas de incluso eso, de habitar un espacio, ¿no? Entonces como muy interesante esa complementariedad. En ese texto Yasnaya también habla, por ejemplo, ella habla como de cómo pensar una medicina utópica, y piensa que en la utopía, que yo pienso que más que utopía es un acto de justicia, ¿no? Que es la medicina comunitaria. Entonces ella dice, en este momento mientras los viejos están enfermos, hablo con una vieja que su preocupación más grande es morirse y que no haya nadie en el hospital que hable su lengua y que le pueda decir en su propia lengua que ya puede descansar. Y también hablaba de pensar una medicina que no solamente entienda cómo sanarme a nivel pragmático, digamos, me duele el brazo, toma paracetamol, sino cómo nombrar el dolor desde una epistemología diferente. Porque narrar el dolor es una experiencia profundamente difícil. ¿Cómo le explicas a alguien que nunca ha tenido, yo qué sé, un dolor específico, que nunca ha pasado por esto, que se siente tener este dolor? Tipo, imagínate que tienes el cólico más horrible que has sentido en tu vida, como mis posibilidades de ejemplo, mi horizonte, mi lenguaje para narrar ese dolor, pues es situado, ¿no? Obedece al cuerpo y al horizonte que
que conozco. Entonces ella hablaba de no solamente generar una medicina preventiva, al contrario de la medicina occidental, que no previene, sino que todo lo contrario, enferma y nos vende salud para sanar lo que enferma. Sino además de la medicina preventiva, que implica, digamos, este conocimiento sobre el sueño, sobre la comida, bueno, todo lo que hablamos antes, sino también sobre la comunicación de distintas epistemes, digamos, en el momento, en el espacio, digamos, de la salud comunitaria. Pues esto, tener hamacas, pero también tener lenguaje posible para narrarnos el dolor, para que ese dolor pueda ser sanado, ¿no? Después hay otra cosa que, como en esta misma línea, hay un texto de, espérense, Valeria Ayala, que habla sobre la medicina tradicional amazónica, y ella dice, ella habla, digamos, de cómo los sabedores en la Amazonía pasan por un proceso muy largo para conocer el poder de las plantas, y que al contrario, digamos, de lo que groseramente desde Occidente se piensa sobre los sabedores en la Amazonía, es, digamos, como que se resume al uso de plantas psicotrópicas. Los sabedores de la Amazonía pasan por un proceso muy largo, de conocimiento con plantas que no son psicotrópicas, para poder entender, digamos, cómo funciona cada una, y para prepararse para entenderla deben pasar por un proceso largo de desintoxicación a nivel cutáneo, a nivel del sueño. Pasan mucho tiempo, por ejemplo, sin tener sexo, ayunando, comiendo, haciendo una dieta específica, y luego sueña y consumiendo, digamos, cada planta por separado, después juntas, para entender cada una cómo se activa en su cuerpo. Y lo más bonito es que dice ella que el aprendizaje no sucede en el momento de tomar la planta, sino mientras se duerme, porque el aprendizaje viene a través de los sueños. Y habla entonces de que durante estos viajes, digamos, de sueño, porque digamos que este sueño como una recuperación de otro lugar de la conciencia, como un lugar válido de aprendizaje, que es una cosa que también como que el pensamiento colonial nos ha negado, esa relación con el mundo de los sueños y con todo el conocimiento, digamos, que podemos adquirir de ellos sobre nosotros mismos, que yo creo que ahí está como la clave de todo esto, que finalmente la relación con nosotros es lo que más profundamente tenemos herido, justamente por esta relación horrorosa que tenemos con el tiempo y la hiperproductividad. Y ella dice, bueno, para los pueblos de la cuenca amazónica la espiritualidad hace referencia a la parte inmaterial de la existencia, en la que hay tanto luz como oscuridad. Desde este paradigma, muchas veces las enfermedades traen aparejadas espíritus de baja vibración que se encuentran parasitando nuestro cuerpo electromagnético, por lo que se debe tratar las dolencias físicas desde una medicina que involucre la parte subatómica o cuántica de los seres humanos. Y pienso como, qué brutal que todo lo que está diciendo la ciencia occidental sobre el saber cuántico, etcétera, llevan estas personas diciéndolo desde siempre, y desde siempre ha sido un conocimiento no solamente expoliado y, como decía Silvia, como extraído y como tergiversado, sino pues silenciado, que tanto sabríamos de nosotros y de nuestra salud, y que tanto más podríamos cuidarnos si escucháramos más esa parte y menos esta otra. Bueno, y yo, bueno, como para cerrar, también como en ese universo de pensar en el tiempo, hay un texto que se llama Ex Voto, de una persona que se llama Chepita, y ella dice que ella pudo como sentarse a escribir porque tuvo el privilegio de tener tiempo durante la pandemia, que yo creo que esta relación con el tiempo es algo como sobre lo que hay que volver permanentemente y darnos no solamente permiso, sino reclamar, digamos, el tiempo nuestro y para conversar con nosotros. Y dice que para regresar a la tierra, lo que es de ella, lo que la sustenta, lo que la hace fuerte, que la vida nos permita volver a la tierra, pero no para sostener monocultivos que envenenan, sino para recuperar los saberes y tecnologías que fueron encomendados a nuestros ancestros y nos han sido transmitidos a través de generaciones, que los frutos que da la tierra
que de la tierra crecen, nos nutran y se conviertan en mágica fuerza para defendernos de tanto proyecto de muerte que acecha en cada rincón del planeta. Y pues eso sería.